duda, si hay alguna confusión, podamos aclararla, pongamos otro ejemplo, hagamos lo que tengamos que hacer para entenderlo y asimilarlo para que no se nos haga más difícil más adelante. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí, profe. Muchísimas gracias. Aquí vamos a introducir también, por otra parte, esto es una clase como de, vamos a ver, como de términos básicos puede ser. Hablamos de macroeconomía, hablamos del concepto del PIB y ahora vamos a presentar dos conceptos. Por un lado la economía abierta y por otro lado la economía cerrada. ¿Y qué tan importante es definir lo que es una economía abierta y una economía cerrada para poder relacionarlo con el PIB? Entonces, vamos a hablar primero de una economía cerrada. Vamos a ver el ejemplo. Una empresa vende parte de su producción a un solo cliente. O sea, una sola empresa vende una parte de su producción a un cliente. ¿Qué significa eso? Que la compra realizada por ese cliente es exactamente igual al ingreso percibido por la empresa. ¿Ok? Si nada más vendió a un solo cliente, la venta del cliente es el ingreso total de la empresa. ¿Tiene sentido, verdad? Sí. Perfecto. ¿Qué hace la empresa con ese ingreso? Le toca distribuirlo, ¿verdad? Por un lado le paga a los proveedores, por otro lado paga sueldos y salarios, por otro lado paga intereses o préstamos y finalmente paga utilidades. Eso es lo que hace una empresa. Entonces, vamos a ver acá. Voy a tratar de agrandar un poquito más lo que pasa es que no se ve tan bien. Ahí vemos cómo existe un flujo circular del dinero. Es decir, la empresa, ¿verdad?, le paga a las personas, a sus trabajadores, sus sueldos y salarios, ¿no? Y resulta que son esas mismas personas las que compran los productos y servicios a esa empresa. Entonces digamos que el dinero o los ingresos van circulando de manera cerrada. Es decir, la empresa produce para las personas compran sus productos y con ese dinero la empresa le paga a sus empleados, que son personas, que en este caso, en este ejemplo, y lo vamos a ver mucho también, este término de familias. Las familias es un término que vamos a utilizar para definir a todas aquellas personas o grupos de personas que se encuentran en un país determinado en un momento determinado. ¿Ok? ¿Se entiende un poquito esto o está medio engorroso, medio difícil de digerir? ¿Quién puede participar, por favor? ¿Alguien? Sí, no, tal vez. Sí, profe, se entiende. Perfecto. ¿Qué ocurre con los países? ¿Ok? Esto, fíjate que para el ejemplo hablamos de una empresa. ¿Qué ocurre con los países? Imagínense un país, ¿verdad?, donde las empresas venden sus productos solamente a las personas que viven en ese país y a su vez se forma este flujo circular de ingresos dentro de un territorio determinado. Cuando nosotros vemos que toda la economía fluye de esa manera,
automáticamente podemos definir que estamos en presencia de una economía cerrada. No existe ningún intercambio comercial con ningún otro territorio, ningún otro país, fuera del que se está haciendo en ese mismo país. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, claro, básicamente, o sea, es como por decir que solamente existiera esa empresa, da empleo, les paga, el que le paga le compra y el que le compra vuelve a hacer y así sucesivamente, o sea, no salen de ese círculo. Correcto. No tiene relación, o sea, no es que yo como empleado puedo decir, bueno, lo que gané en mi sueldo lo puedo gastar en otro lado y así la economía fluye, sino que simplemente fluye a través de la misma empresa. Muy bien, Leonardo, gracias por tu participación. Ahora bien, en la vida real, o sea, en nuestra vida tradicional, ¿verdad? Hay cosas que no ocurren de esa manera. Vamos a ver. ¿Qué pasa en la vida real? Imagínense quién trabaja acá. ¿Quién de ustedes trabaja? Tiene un empleo. Ajá, Samuel. ¿Quieres participar o tú trabajas? Yo trabajo. Perfecto. Samuel trabaja para una empresa, para la empresa X. ¿Verdad? Cuando Samuel cobra su sueldo, digamos que, imagínense que Samuel es, vamos a ver, quiere comprarse un teléfono nuevo, un celular nuevo. Samuel puede ir, por ejemplo, al Sambil y visitar una tienda de celulares y comprarse un teléfono nuevo sin ningún problema. Pero Samuel también puede agarrar, imagínense, se puede meter en internet y compra por Amazon un teléfono nuevo en Estados Unidos. O dice, no, mira, prefiero comprarme algo más barato. Y de repente, en vez de meterse en Amazon, se mete en Alibaba y lo compra directamente de China. ¿Ok? Y lo importa. Ya en el momento en que Samuel hace eso, ya se rompe esa economía cerrada porque él está haciendo un intercambio comercial ya con un producto, con una empresa que viene de otro país. Es decir, cuando compra por Amazon, compra en Estados Unidos, cuando compra por Alibaba, compra en China. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo la diferencia. Ya se rompe ese círculo cerrado porque ya hay otras alternativas. ¿Ok? Eso puede ocurrir. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Imaginemos que Ricardo es diseñador y entonces una empresa en Panamá lo contrata para que le diseñe el logotipo de la empresa, para que le diseñe la publicidad en Instagram, un ejemplo, y entonces le paga por internet, por sus servicios. Entonces prácticamente le paga de repente un sueldo tan conveniente que a lo mejor Ricardo ya no busca empleo aquí en Venezuela porque el empleo que está recibiendo desde Venezuela, viviendo en Venezuela, pero generando ingresos desde Panamá, eso le da, digamos, para que él lleve una vida tranquila y pueda terminar sus estudios universitarios. Un ejemplo. Entonces, cuando Ricardo hace ese contacto comercial y empieza a trabajar para una empresa en Panamá, cuando Samuel empieza a hacer una compra en Estados Unidos o en China, ya automáticamente la economía deja de ser cerrada y se convierte en una economía abierta. ¿Se entiende el ejemplo de economía abierta y la diferencia que hay con la economía cerrada? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Muchas gracias, Samuel, Leonardo. Entonces, allí vemos, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que me comentaran qué país puede ser una economía abierta.
¿Quién me puede dar un ejemplo de un país de economía abierta? Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien. ¿Qué otro país puede ser abierta, economía abierta? China. China, correcto. ¿Alguien más? ¿Un ejemplo más? Venezuela en la Cuarta República. No, inclusive Venezuela, Venezuela actualmente. inclusive actualmente también, porque igual, todas esas tiendas de celulares que están en el Sambil, de una u otra manera traen esos teléfonos desde otros países, ¿ok? Entonces, Al igual que las tiendas que venden zapatos, también vienen de Colombia los zapatos y de otros lugares. es correcto, hay productos que vienen de China, hay productos que vienen de Turquía, o sea, existe ese intercambio con otros países. Entonces, Venezuela en la actualidad es un país de economía abierta, ¿ok? Inclusive en las telecomunicaciones, las aplicaciones ya son empresas que ya están dentro de los diversos países y bueno, por ejemplo, los TikTok y esa gente, los influencers ganan plata por aplicaciones que son del exterior. Es correcto, totalmente de acuerdo, Samuel. Ahora bien, ¿quién me puede dar un ejemplo de una economía cerrada? Yo ahorita estaba pensando que entonces la mayoría de países ahorita tienen una economía abierta, pero por lo menos tener un ejemplo como Cuba o como dijo mi compañero Moisés, Corea del Norte. Muy bien, ¿qué pasa con Cuba? Hay un ejemplo bien interesante. Ustedes han visto por casualidad alguna noticia o tienen conocimiento de que Venezuela le vende petróleo a Cuba a precio preferencial? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, y con prioridad. Y con prioridad, correcto. Entonces, cuando Cuba recibe de Venezuela petróleo, ya deja de ser una economía cerrada, porque ya está teniendo un contacto con el exterior. Entonces, Cuba no es un país de economía cerrada. ¿Qué otro ejemplo puede ser economía cerrada? Corea del Norte. Correcto. Samuel, Corea del Norte. Corea del Norte es un país que efectivamente está totalmente cerrado. Totalmente cerrado. De hecho, hay muchas personas que no tienen acceso a la información de lo que ocurre fuera de ese país. Incluso es tanto así que hubo un meme que se viralizó bastante finalizando el mundial, donde decían que el único periódico de Corea del Norte informó a todos sus ciudadanos que Corea del Norte había ganado el mundial de fútbol. Algo así, ¿no? O sea, por supuesto que todo el mundo sabe que eso no es así, pero es como tragicómico, porque entonces los coreanos sencillamente, si tienen acceso a un solo diario, pudieran haberse creído una noticia como esa. ¿Ok? Entonces, ese es un buen ejemplo de una economía cerrada. Ricardo, tú habías comentado algo. Sí, de China que tenían mayor manufactura ya. Claro, en el caso de China, fíjese, China pareciera que lleva una economía, o sea, como de consumo interno, ¿verdad? Ellos consumen mucho sus propios productos, pero no podemos dejar por fuera la idea de que China es el país más exportador del planeta. O sea, prácticamente China le vende productos fabricados por ellos yo me atrevería a decir que a todos o a casi todos los países del mundo. Entonces ya ellos, a pesar de que no tienen tanto consumo, pero fíjate que sí hacen producción. Entonces sí tienen contacto con el exterior y por lo tanto China es una economía abierta. Quisiera entonces preguntarles
si tienen alguna duda con respecto a poder diferenciar lo que es una economía abierta de una economía cerrada, o si podemos seguir avanzando. Por mi parte podemos seguir avanzando. Muchas gracias, Leonardo. Profesor, lo que yo pienso es que los países deberían tener una economía abierta para así de mejorar las relaciones socioeconómicas entre ellos mismos y así hacer que la economía se desarrolle de mejor forma. Porque, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte los ciudadanos, nada más los funcionarios son los que tienen carro y, bueno, cabe destacar que es una dictadura total. Entonces, el desarrollo de esos países no es muy bueno que digamos. Al igual que hay muchos ejemplos africanos, pero bueno. Bueno, Samuel, tienes mucha razón. O sea, la idea de las economías abiertas viene justamente después de un proceso de globalización que ya tiene muchas décadas, ¿no? Donde se empezó a entender la importancia y las ventajas de poder comercializar productos y servicios entre países, ¿ok? Eso es bien importante, ayudó muchísimo a las economías porque, digamos, si vamos a algo muy, muy básico, por ejemplo, Venezuela y Colombia, un ejemplo totalmente inventado. Imaginemos que Venezuela produce arroz y Colombia, no sé, produce frijoles. Entonces, bueno, yo te vendo Colombia el arroz y tú me vendes frijoles. No estoy hablando de trueque, sino que a lo mejor comprarle frijoles a Colombia me sale más económico que producirlos aquí. Y a los colombianos les sale mejor comprarle grandes volúmenes a Venezuela de arroz que producirlos allá. Esto es un ejemplo totalmente inventado, repito. Entonces, cuando hay ese tipo de conveniencia, entonces tenemos la posibilidad de sacar una gran ventaja. Entonces, allí vemos como, por ejemplo, países como Chile. Chile es uno de los principales productores de cobre. Es decir, ellos tienen yacimientos de cobre grandísimos. Entonces, ¿qué hace Chile? Chile aprovecha y comercializa ese metal con incluso países que ni siquiera tienen cobre, ¿ok? Y lo mismo pasaba con Venezuela, que Venezuela tiene grandes yacimientos de petróleo y entonces por eso es que fue en algún momento uno de los principales países productores y exportadores de petróleo, porque tenía la posibilidad de venderle petróleo a otros países. Si ponemos el mismo ejemplo de Chile, fíjense lo siguiente. Nosotros aquí en Venezuela tenemos yacimientos de petróleo de 200 años. Es decir, si yo consigo un sitio donde perforo petróleo, o sea, hago perforaciones terrestres y encuentro petróleo, yo puedo sacar todos los días del mundo durante 200 años petróleo y de ahí va a salir petróleo. Entonces, en Chile es un país que no tiene petróleo y entonces cuando ellos encuentran un yacimiento de petróleo, el petróleo dura 5 años. Entonces ahí vemos la diferencia entre Venezuela y Chile con respecto a ese producto. ¿Qué pasa? Lamentablemente en Chile es uno de los países con el precio, por ejemplo, de la gasolina más altos del planeta. ¿Por qué? Porque no tienen petróleo y todo lo tienen que importar. Entonces allí podemos ver. Pero entonces, bueno, ellos a su vez sí son líderes en otras cosas. Por ejemplo, lo que mencioné de cobre. ¿Se entiende entonces el ejemplo? ¿Estamos claros? ¿Seguimos avanzando? Bien. Ahora tenemos otro concepto, ya es el último que vamos a ver en la clase de hoy, que es el PNB. El PNB es el Producto Nacional Bruto. Tiene una pequeña diferencia con el PIB. Fíjense, en el PNB viene siendo el valor total del ingreso
que perciben los residentes nacionales de un país en un periodo de tiempo determinado. Aquí estamos hablando del ingreso que reciben las personas. Si nosotros estamos en Venezuela, los venezolanos, todos los sueldos de los venezolanos es la sumatoria de todos los sueldos y de todos los ingresos del venezolano en un periodo determinado, es lo que nos va a dar la gran sumatoria de eso, es lo que nos va a dar el Producto Nacional Bruto. ¿Ok? Si hablamos de una economía cerrada, prácticamente el PIB viene siendo igual al PNB. ¿Ok? Es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué ocurre en una economía abierta? Aquí hay una gran diferencia. Porque en una economía abierta existen inversionistas extranjeros, trabajadores extranjeros, se compran y se venden bienes desde nuestro país hacia otro país. ¿Okay? Existen trabajadores internos que reciben ingresos en el extranjero y también existen inversionistas internos con inversiones en el extranjero. Es decir, vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes conocen aquí en Venezuela a un extranjero que vive en Venezuela y que gane un sueldo? ¿Lo conocen? ¿Quién me puede decir? ¿No conocen a ningún extranjero que viva en Venezuela? Entonces yo sí conozco extranjeros, pero no ganan un sueldo, pero trabajan por su cuenta. Ok. Pero ¿generan ingresos aquí en Venezuela? Yo por lo menos sí conozco, pero a personas que reciben pensión del extranjero. Ok. Vamos a ver. Samuel, al que tú conoces, ¿qué hace? Yo no conozco ningún extranjero que reciba algún sueldo acá, pues digo que todos trabajan por su cuenta. Ajá, todos pero... son dueños de su propio negocio. Pues. Ok, sin mencionar nombre, dime un negocio que tú conozcas que es de un extranjero. Ajá. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál? Mundo Games. Ajá. Ok, y las personas cuando van a comprar ese negocio compran en bolívares, ¿verdad? ¿Pueden comprar en bolívares? Bolívares, en dólares, perfecto. Ya esa persona recibe ingresos aquí en Venezuela, pero él no es venezolano, sino es extranjero, ¿verdad? Sí, portugués. Portugués. Entonces se puede decir que él es un inversionista extranjero. ¿Ok? Sí. Ahora, supongamos que yo tengo un amigo que es colombiano y él trabaja conmigo y a él le dan un sueldo por su trabajo. Entonces... Sí, yo tengo un compañero que es colombiano y él recibe un sueldo. Ok, entonces él forma parte de lo que sería un trabajador extranjero. ¿Bien? Sí. Cuando yo puse el ejemplo de Ricardo, creo, que dijimos que él quería comprarse un celular y lo traía importado, entonces él puede comprar algún producto desde el extranjero. O de repente, no sé, imagínense que yo venda algo. Vamos a ver qué puedo vender yo. Imagínense que yo venda algún producto y lo venda para Colombia, lo venda para Argentina, lo venda para Brasil. Entonces son ventas hacia el extranjero. ¿Ok? También pusimos el ejemplo de alguien que es diseñador, que trabaja para una empresa en Panamá, desde aquí, desde Venezuela,
O imagínense un venezolano que se va a vivir a Panamá y monta una empresa allá y empieza a ganar en Panamá hay dólares y hay la moneda panameña, que es el balboa, pero generalmente se usa más son los dólares. Entonces ya estaría recibiendo ingresos como inversionista venezolano, pero con empresas en el extranjero. Todos esos casos se pueden dar en una economía abierta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Ahí, para hacer el cálculo del PNB, la cosa cambia un poquito más, porque se complica con todas estas variables. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Imaginémonos en el ejemplo 1 que Venezuela es un país petrolero. Y fíjense lo que está ocurriendo. Actualmente en Venezuela se está hablando en las noticias que Venezuela le está dando concesiones a una empresa llamada Chevron, que es una empresa americana, estadounidense, para que pueda explotar los yacimientos de petróleo. ¿Ok? En este caso, en este ejemplo que estoy planteando, imaginémonos que Venezuela produce petróleo y que decide dar en concesión un yacimiento específico a una empresa rusa. ¿Ok? Ese es nuestro ejemplo. ¿Qué va a pasar con el ingreso? El ingreso de esos yacimientos no corresponden a Venezuela, porque van a corresponder a la empresa extranjera, es decir, a Rusia. Mientras que la producción de ese yacimiento sí va al PNB de Venezuela. ¿Se entiende la diferencia? Es importante que entiendan la diferencia. Sí va al Producto Interno Bruto, ¿no? Claro, va al Producto Interno Bruto porque lo estamos produciendo dentro de Venezuela. Pero cuando lo vendemos, el que se lleva el dinero es Rusia. Entonces, el ingreso va para el PNB de Rusia, no para el de Venezuela. Pero la producción sí va para el PIB de Venezuela. Y en este ejemplo, entonces el PIB de Venezuela será mayor que el PNB. ¿Se entiende? Ok, veamos el segundo ejemplo. Imagínense un empresario venezolano que tiene una cuenta en un banco de Panamá. ¿Ok? Entonces, él como empresario pide un préstamo en un banco de Panamá de $1 millón. ¿Ok? Y se lo entregan. A él le van a cobrar un interés por ese $1 millón del 5% durante un año. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Cuando fíjense, él pidió el dinero en Panamá, pero que él va a hacer la inversión aquí en Venezuela. Muy bien. Y entonces él durante ese año, supongamos que lo hizo en enero del 2022, finalizó, llegó a diciembre del 2022 y efectivamente ese proyecto que él hizo aquí en Venezuela durante el 2022 le dio una producción, un ingreso, un total de $1 millón. ¿Ok? ¿Cómo se va a desglosar eso? El ingreso de Venezuela no va a ser el $1 millón, va a ser $950,000. Y por su parte, el ingreso de Panamá va a ser $50,000.
que es justamente el interés que le está cobrando por haberle prestado el dinero. ¿Me están siguiendo? Sí. Bien. Cuando hablamos del PIB de Venezuela, bueno, gracias a esa inversión que hizo ese empresario, el PIB de Venezuela aumenta en $1 millón. Pero el PIB de Panamá no se ve afectado. No tiene nada que ver, el PIB no tiene nada que ver, el de Panamá no tiene nada que ver. Entonces es cero. Eso con respecto al PIB. Con respecto al PNB, fíjense, el PNB de Venezuela va a aumentar, pero en $950.000, y el PNB de Panamá se lleva o aumenta en $50.000. Entonces allí vemos una gran diferencia entre el PIB y el PNB y cómo sería cuando en una economía abierta un empresario se involucra de una u otra forma con un intercambio comercial, en este caso es un préstamo bancario, con otro país. ¿Está muy difícil el ejemplo o se entiende claramente? Se entiende. Se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Este es el momento ideal para aclarar dudas. Bueno, vamos a ver. Ya prácticamente nuestra última lámina de la presentación de hoy. Y, perdón, vamos a retroceder un poquito. Habíamos dicho que en una economía cerrada el PIB era igual al PNB. En una economía abierta, como por ejemplo en el caso del ejemplo 1, el PIB es mayor al PNB. Pero entonces aquí estamos lanzando una pregunta. ¿Puede el PIB ser menor al PNB? Entonces esto solamente va a ocurrir si los factores nacionales de producción que operan en el exterior ganan más que los factores externos de producción que operan en la economía nacional. Es decir, si nosotros tenemos muchos inversionistas extranjeros dentro de nuestro país y pocos inversionistas venezolanos produciendo en otros países, solo en ese caso el PIB puede llegar a ser menor al PNB de nuestro país en un periodo determinado. ¿Ok? Ahora, ya para finalizar, también tenemos otra pregunta, o sea, ¿para qué vamos a medir el PNB o por qué vamos a medir el PNB? El PNB sencillamente se utiliza para poder medir el desarrollo económico de un país. Es decir, si el Producto Nacional Bruto per cápita o por persona es alto, decimos que los países son ricos. Si el PNB es muy pequeñito, decimos que entonces los países son pobres. Es decir, si los ciudadanos de los países pueden ser ricos o pueden ser pobres. Entonces allí tenemos los dos tipos de comparación. El PIB sirve para medir, ¿verdad?, qué tan grande o qué tan pequeña puede ser la producción de una economía de un país, mientras que el PNB sirve para medir qué tan rico o qué tan pobre puede ser un ciudadano en promedio de un país determinado en un periodo determinado. Y ya con esto damos por finalizada nuestra clase de hoy. Me gustaría rápidamente, voy a detener la grabación